En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre ecología de los recursos. Cuando hablamos de los recursos, generalmente nos enfocamos en lo que es el recurso natural o el conjunto de ellos, los recursos naturales, enfocados generalmente en lo que es el agua y el suelo. No nos olvidemos que existe el aire también como recurso. En estos recursos, para que ellos funcionen bien y estructuren a los ecosistemas, porque ellos son parte, obviamente es el factor abiótico del ecosistema, y con miras a la sostenibilidad ambiental y social, nos focalizamos en estudiar a los recursos naturales y lo que ellos representan para nosotros. A nivel mundial, el 70% de los recursos naturales es obtenido a partir de la agricultura. La agricultura obviamente se logra a través del uso del suelo. La producción agrícola y pecuaria, porque ambos suceden sobre el suelo, dependen absolutamente de las condiciones y abastecimiento de agua, así como de las condiciones climáticas. Esta producción agrícola, pecuaria, humana, toda intervención antrópica, por mínima que sea, contribuye a la contaminación. En ese momento, en esa época de pandemia, los cursos de agua, independientemente a que sean de ecosistemas de agua dulce o ecosistemas de agua salada, están siendo llenados por tapabocas, por materiales utilizados para la sanitización. Es increíble la cantidad de residuos que estamos generando a partir de esa pandemia. Fijémonos que cuando nos vamos a un comercio o a un lugar donde tenemos que lavarnos las manos, estamos gastando una gran cantidad de agua, grandes cantidades de papel para secarnos las manos y por supuesto que grandes cantidades de alcohol en gel también. Entonces todo está triplicado, cuadruplicado, quintuplicado a la velocidad de la luz, a una proporción geométrica alarmante. Muy bien, siempre se le acusa, y fíjense cómo se le acusa enormemente a la producción agropecuaria, que es nuestra área de influencia, nuestra área de trabajo, porque los nutrientes se escurren junto con el agua de erosión, así como los plaguicidas, se escurre el suelo, se erosiona, termina en el fondo marino. Y bueno, esto ocurre, sí, claro que ocurre. Hubieron personas que hasta por poco en el agua sembraban sin ser arroz. Todo el objetivo era producir lo más que podía y sacarle hasta el último provecho al recurso natural suelo. Pero sabemos muy bien que si yo no le agrego fertilizantes, yo no puedo cosechar. O sea que va a ser un milagro si lo consigo. Entonces se asume que deben ser aplicadas prácticas, mejoras, manejo y conservación de estos recursos para que él pueda permitir cosechas con eficiencia. Según un estudio, se espera que el consumo de agua para la agricultura aumente hasta un 20% para el 2050. En este caso de la imagen que tengo de fondo, ustedes pueden observar que es un curso de agua pequeño que está represado en forma escalonada. Es un parí realmente, es para atrapar a los peces. No es un embalse precisamente, sino que es un represamiento mínimo para poder aprovechar al máximo el curso de agua, por supuesto que para diferentes fines. Acompaña a la eficiencia en el uso de los recursos naturales, un cambio climático que puede ir afectando la provisión de agua del planeta, especialmente para la agricultura, de la cual depende todos los alimentos para el mundo, llámense animales o humanos. Este cambio climático que apeligra la provisión de agua está regido por los cambios abruptos en la precipitación y más que nada en el derretimiento de las placas de nieve. ¿Sí? La velocidad con la que los picos nevados se pueden derretir, la velocidad con que los glaciales pueden derretirse, contribuyendo de ese modo a un temor humano, que es la inundación.
y, ¿por qué no?, las sequías, que hace poco estuvimos con una sequía que es impresionante. Todo el resultado de la actividad antrópica hizo ya que un tercio de la tierra de nuestro planeta esté degradada, y degradada en forma muy severa, en forma alarmante realmente. Y bueno, estos suelos fértiles que se han perdido a razón de 24.000 millones de toneladas por año como consecuencia de las malas prácticas agrícolas. Ejemplo, la labranza intensiva, las cosechas secuenciales múltiples y el uso indiscriminado de agroquímicos. Nosotros le podemos llamar agroquímicos, como ingenieros le llamamos fitosanitarios, ¿sí? Como ambientalistas les llaman agrotóxicos, venenos. El aumento de la productividad podría ayudar a impulsar avances hacia la seguridad alimentaria y el bienestar general de los productores y las comunidades rurales. Pero como los recursos naturales son totalmente limitados, entonces hacen que la agricultura y la producción pecuaria dependa del uso responsable de estos recursos, porque ellos, aunque sean muchos y haya mucho para la humanidad, en algún momento pueden terminar, pueden agotarse, porque tienen impactos que son impresionantes, ¿sí? Entonces, ya vimos la pérdida de suelo. ¿Qué podemos hacer? Promover la protección y restauración de fuentes de agua, fomentar la optimización del uso de las fuentes de agua, implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales previo a su reuso a disposición final, fomentar la conservación del suelo y la mejora de sus reservas de carbono, promover la reducción, reciclaje y disposición responsable de los derechos. Según estudios de la FAO, el agotamiento de los recursos, la degradación medioambiental y el cambio climático plantean amenazas fundamentales para la seguridad humana. Esto puede desestabilizar la vida, puede afectar negativamente a los ecosistemas, generando guerras, conflictos, porque va a ir en desmedro de la paz, del acceso al alimento, del acceso a vivienda y a agua potable, en fin, a toda una serie de recursos que van a satisfacer las necesidades básicas indispensables de todo ser humano. Muy bien, los recursos, entonces, citamos simplemente al agua y al suelo, pero los recursos pueden ser muchos más. Vamos más allá todavía. Después del agua tenemos la energía, los minerales, ¿sí?, que son parte del diario de la humanidad. Son las fuentes de divisas y de ingresos que tienen las naciones, donde de repente hay países que son riquísimos y grandes productores que tendrán que abastecer a otros. ¿Cuáles son los países más ricos del mundo? Son Canadá, Rusia, Australia, las Guayanas, algunos países pequeños como Vietnam, tantas guerras de Vietnam, ¿verdad? África, países de África. Tenemos a Somalia, Etiopía, Sudán, ¿sí? En Europa también tenemos algo de recursos. En realidad ya se agotaron muchísimos, pero aún los que quedan en Portugal y Croacia, todavía recursos que pueden ser bastante explotados, ¿verdad? Porque de eso se trata, de la explotación, porque no hay un manejo racional todavía, que conste que hace más de 50 años que se está trabajando desde el punto de vista ambiental. En esta imagen podemos ver los recursos naturales del mundo, pero uno en particular. Todo lo que está pintado de azul oscuro son los lugares donde existen reservas de agua. Fíjense que las reservas enormes de agua corresponden en el norte a las zonas que corresponden a los ecosistemas que son de los bosques
A ver si ustedes recuerdan los bosques que estaban cerca, muy cerca y junto con la tundra, seguida de la tundra ártica. ¿Sí? Los bosques que había mencionado, los bosques de Siberia, los bosques de conífera. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver la relación bosque-agua. ¿Sí? Luego las zonas de la mega biodiversidad, Australia, parte de África, el Amazonas, el Baapa, los países exuberantes de Sudamérica, las Guayanas, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Estamos allí también en la mira del mundo. Pero cuando hablamos de que quienes producen los recursos, quienes son los que se dedican a la explotación propiamente dicha, encontramos, por ejemplo, que países como Rusia, que es uno de los más ricos del mundo, ¿sí?, producen ciertos productos, ¿sí? Pero cuando hablamos de quién produce cobre, lo produce Chile, ¿sí? Rusia está rankeado en un lugar un poco más abajo, ¿sí? Pero los mayores productores, y vamos de arriba para abajo: Chile, China, Estados Unidos, Perú, Australia, la República del Congo. Ahí recién entra Rusia, ¿sí? Entonces, cobre también lo produce Canadá, que es uno de los países más ricos en recursos a nivel del mundo, después de Estados Unidos y Rusia. Un país muy rico es. Pero Chile es el país que produce la mayor cantidad de cobre para el mundo, cerca de 6 millones de toneladas por año. En cuanto a los combustibles fósiles, ese es un país gran productor, increíblemente, es Venezuela. Bastante por arriba de Arabia Saudita, porque le sigue Canadá en cuanto a la producción de combustible fósil, según datos de 2014, donde lleva la vanguardia Venezuela produciendo carbón, petróleo y gas natural, que son combustibles fósiles que están en la naturaleza, en el subsuelo. Se extrae hierro y se obtiene una gran cantidad de energía. La firma Euromonitor se encargó de revisar todo lo que hay en el mundo en el 2013, 2014, 2015, en realidad décadas. Y bueno, han dicho que el país más consumidor, el país que más compra combustible, son China, Japón y Reino Unido. Cerca de 300 millones de dólares americanos gastados, ¿sí?, en años que cité. ¿Y qué pasa con la comida? Obviamente, coincidentemente con esos países más consumidores, Japón, Reino Unido, son los países que más importan comida. Los países que más exportan son los que producen: Brasil, Argentina, India, los Países Bajos y Nueva Zelanda. Ellos son los que mayor cantidad exportan. ¿Y quiénes compran? Cité ya: Japón, Reino Unido, Rusia, Corea del Sur, Arabia Saudita. En esta imagen vemos a los hidrocarburos, donde el dominio de los hidrocarburos ven que está pintado en rojo. Espectacular ese mapa, también lo van a dibujar, lo van a pintar. Y ahí van a mencionar y poder decir cuánto es lo que se generan en este rubro. Rusia, que lidera este ranking, es el primero de la lista, con un evalúo nato de 75 trillones de dólares en cuanto a fuentes de carbón, petróleo, gas natural, oro y madera. Recordemos que Venezuela era el mayor productor en cuanto a relación país-superficie. Rusia es muchísimo más grande que Venezuela, entonces tiene más distribución de esos activos. Además de tener carbón, petróleo y gas natural, tiene oro y madera, que es lo que suma a ese evalúo neto de 75 trillones de dólares.